En esta clase vamos a hacer nuestro primer query y sería un query select, que de hecho es el más común. El query select es el que nos permite leer datos de la base de datos, ya sea leerlos para mostrarlos en pantalla en un grid como tal, o también leer datos que estén en un lenguaje de programación, que al final esos datos o ese resultado se va a mostrar en un website o en alguna aplicación. Esta es la estructura básica del query select. Todo lo que está entre corchetes significa que es opcional y lo que no está entre corchetes es obligatorio. Es obligatorio la palabra select y luego es opcional, por ejemplo, la palabra distinct, luego el asterisco, que significa leer todas las columnas de la tabla. Luego podemos escribir la lista de columnas que queramos leer, puede ser una columna o puede ser varias, o también puede ser expresiones. ¿Qué sería una expresión? Si por ejemplo en mi tabla yo tengo una columna que es el precio del producto, pero yo no quiero leer el precio del producto, yo quiero calcularle los impuestos o alguna cosa, hacer algún cálculo, entonces la fórmula que yo voy a escribir ahí, pues ya eso es una expresión. Luego la palabra from, y luego de la palabra from escribimos el nombre de la tabla o de las tablas. En un mismo query podemos leer varias tablas. Luego, si queremos unir varias tablas, podemos utilizar la cláusula join para unirlas entre ellas y escribimos on y luego las condiciones para hacer esas uniones. Para esas condiciones nos apoyaríamos de las llaves primarias y foráneas, es lo más común, pero no significa que siempre deba ser así. Luego en la cláusula where escribiríamos las condiciones o los filtros que queremos aplicar. Si por ejemplo yo tengo mi tabla actor y yo quiero leer todos los actores que empiezan con la letra A, entonces eso es un filtro o una condición, eso lo escribo en la cláusula where. Luego group by va a ir comúnmente asociado con las funciones de agregación que vamos a aprender más adelante, pero sirve para agrupar datos. Having también va a ir con las funciones de agregación, y luego order by es que si yo quiero ordenar los resultados, si por ejemplo yo leo mi lista de nombres de actores y yo los quiero ordenar de forma alfabética, puedo utilizar order by. Acá tenemos un query muy básico. Lo que significa este query: escribimos la palabra select. En SQL no importa si escribimos mayúsculas o minúsculas o todo revuelto. Realmente eso no importa, sigue siendo válido. Igual no importa cuántos espacios dejemos o si usamos enters o cómo lo escribimos, realmente no importa, aunque igual sería buena práctica escribir un query que sea legible, pero no es obligatorio. Entonces escribimos select, luego el campo o los campos que queramos leer, en el orden en el que los escribamos acá es en el orden en el que van a aparecer en el resultado. Luego la palabra from, y luego en este caso solo vamos a leer datos de la tabla actor, entonces solo el nombre de una tabla. Y ejecutamos. Y entonces acá me trae first name y last name. Si yo quito el last name, entonces ya solo me va a traer el first name. Ya solo vemos una columna. O si por ejemplo yo cambio el orden de estas columnas, ahora me lo trae en el orden inverso porque así yo lo puse. Si yo quisiera leer todas las columnas de la tabla actor, entonces escribo select y asterisco. Ya no las tengo que especificar. Y acá me trajo todas las columnas que tiene esa tabla. Dijimos que en el query select podemos seleccionar columnas o expresiones. Entonces vamos a escribir un ejemplo de una expresión. Vamos a leer datos de la tabla payment y entonces el amount lo vamos a multiplicar por 2, o digamos que alguna fórmula que calcule impuestos. Eso sería una expresión y ejecutamos y nos lo trae acá sin problema. Igual dijimos que en SQL no importa si escribimos mayúsculas y minúsculas, igual aplica para los nombres de los campos. Vamos a escribir esto como revuelto en mayúsculas y minúsculas y el query sigue siendo válido.